Y el último detalle por el que estoy muy contento, yo espero que el Señor se lo revele a través que vamos a hacer una panorámica de lo que es esto de las misiones. Sé que estoy en una iglesia que entiende esto, que lo practica y que está obedeciendo al Señor integralmente en la gran comisión. ¿Qué es esto de obedecer integralmente? Bueno, el Señor, hoy decía el pastor, nos dejó un mandato, el último mandamiento, que es de ir por todo el mundo. Hay iglesias que lo hacen muy bien, pero solo en su Jerusalén. Es una obediencia parcial. La obediencia total es en Jerusalén y hasta lo último en la tierra, como lo vamos a ver hoy. Normalmente no vengo con computadora, pero como había algunos problemitas, no sabíamos si lo íbamos a tener, así que quiero agradecer. Doy fe ahí que se quemaron las pestañas, están con computadora nueva los chicos. Y esto nos ayuda a lo que queremos transmitirle. Ahí está mi familia, el que más pelo tiene en el medio soy yo, a mi derecha mi esposa Belkis, ella es de la República Dominicana, la conocí en el desierto de Sahara, abajo de Marruecos había un país que se llamaba Sahara Occidental, hoy Marruecos gobierna toda esa parte. En ese desierto de Sahara estuvimos sirviendo en un primer momento por 8 años y medio, es un campo refugiado de guerra, vivíamos como refugiados. Tengo lindos recuerdos de ahí, comíamos arveja de la ayuda humanitaria. Los días lunes, arveja con huevo, los días martes, arveja con sardina, los días miércoles, arveja con tomate, los días jueves, arveja. Pero si queremos realmente alcanzarlo, como dice el apóstol Pablo, nos tenemos que ser como uno de ellos. Hoy hay muchas puertas abiertas para trabajar entre los refugiados. Tenemos que estar dispuestos a ir como refugiados. Hay muchas excursiones misioneras que se hacen tipo ONU, que uno va a las 8 de la mañana al campo refugiado, trabaja, se hace un buen trabajo, pero a las 5 de la tarde se va a un lugar occidental o a un hotel y ahí uno se conecta, se baña, come nuestra comida y al otro día va de nuevo al campo refugiado. Así de lunes a viernes, sábado y domingo se descansa. Y el Señor está haciendo grandes cosas como solo Él sabe hacerlo a través de eso. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio y a dejar nuestra zona de confort, no solo de acá, sino si vamos allá, a vivir como uno de ellos. Nuestro modelo es Cristo, que dejó la gloria al lado del Padre y vino aquí, se hizo como uno de nosotros, sin pecado, cubrió nuestro lugar y hoy es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Así que esa es mi familia, me falta presentarles a Sahara. Sahara, como el nombre del desierto, es nuestra hija. Conocí a mi señora allí en los campos refugiados, nos casamos y le dimos de nombre a nuestra hija el de nuestro pueblo amado. Mi hija hoy le está agradeciendo a una iglesia Noverá que participó económicamente y apoyándola a ella para que ella pueda estudiar. Se está graduando este año y este año, con 17 años, hizo su primer viaje misionera solo a Albania, ahí en Europa, un país musulmán, fue como traductora y parece que el Señor la está llamando a las misiones. Ella decía que nunca iba a ser misionera porque vio algunos sufrimientos que como familia tuvimos, pero yo la cargo ahora y le digo, tú también viste la mano del Señor y tus milagros, y sus milagros te han llegado, por eso hoy estás eligiendo. Le dejo un motivo de oración. Ella este año termina y no va a empezar la facultad inmediatamente, va a ser una escuela de misiones intensa con un viaje de entrenamiento porque quiere saber bien qué va a estudiar para poder servir al Señor. Así que nos ha pedido para este año estar sin un estudio determinado y le dejo ese motivo de oración. Vamos a la próxima diapositiva, yo te voy a hacer señas. Sí. Esa es la tribu, la etnia se llama los saharauis, está ahí en el desierto de Sahara. Vamos a la otra. Y esa es toda la zona, ¿ven? Allá está Marruecos, donde están nuestros amados, abajo el Sáhara Occidental, y ahí con flecha se muestra todos los lados donde estuvimos sirviendo, porque la tribu es una tribu nómade que se mueve. Entonces cuando teníamos posibilidades nos movíamos con ellos. Vamos una más. Bueno, estábamos compartiendo el Evangelio, normalmente se hace así, individualmente. Los niños son un buen gancho para hacer amistades con la familia. Ahí estaba nuestro amigo Samuel, su esposa Sara y su hija Mulana y nosotros tres de este lado.
Elegí esta foto de muchas que tengo porque en ese lugar todavía existe la esclavitud. Y este hombre es el director de la comisión contra la esclavitud de toda esa región. Y él está orando que esa comisión de lucha contra la esclavitud sea la primera iglesia. Y bueno, él es un fiel testimonio de eso. Vamos a la próxima. Ahí están, tipo escuela dominical. Mi señora invitaba a los amigos de Sahara a jugar en casa y le ponía, los hacía dibujar, le contaba historia bíblica sin decirle que era de la Biblia y de Jesús, y le ponía unas películas en árabe ahí para que vean. Y los chicos recibieron mucha información sobre eso. Esperamos que en algún momento la palabra haga realmente lo que tiene que hacer. Vamos a otra foto. El motivo por el cual yo entro es a través del fútbol. Eso me dio la posibilidad, bueno, de dirigir un equipo. Vamos a pasar la otra. Pero también me dio la posibilidad de trabajar en la Nacional y también estuvimos formando algunos coach. Pasemos. Y dándole diploma de la Federación de Mauritania. Y mientras que yo hacía eso, mi señora estaba con el tema de las lenguas. Ella es profesora de inglés básico y de español. Vamos, otra más. Otra más. Ahí nomás. Y después el Señor nos llevó a esto que les voy a hablar ahora. Pero ¿se acuerdan que hoy les dije que ustedes enviaron a 3 misioneros? Y ustedes seguramente estarán pensando en la que es de la casa, en su esposo, y dirán, ¿por qué 3? Tengan en cuenta, si el Señor lo está llamando para una obra o un ministerio, que el Señor los está apartando como familia. Un día Sahara, con 6 años y medio, nos sentó en el living de casa y nos dijo, ¿yo qué hago aquí entre los saharauis? Entonces le explicamos que nosotros habíamos tenido el llamado del Señor y en obediencia estábamos ahí y ella estaba con la familia. Y ella nos dijo, sí, pero tú estás con el fútbol y mamá está con los idiomas. Cada uno tiene su proyecto. ¿Y cuál es mi proyecto? La verdad, ahí nosotros ya teníamos 15 años de experiencia, habíamos dado charla como la que estamos dando hoy, entrábamos por Zoom en un instituto donde éramos profesores y no supimos qué responderle. Y vieron cómo hacemos los cristianos para zafar, ¿no? Ponemos todo en oración, ¿sí? Muchas veces yo vi que las chicas solteras también hacen lo mismo, se hacen lo espirituales. Cuando se viene un hombre joven ahí interesado y le dice que tiene interés en ella, le dice, vamos a ponerlo en oración. Así me dijo mi señora, ya tenía todo planeado. Pero la cuestión que Sahara quería tener su propio proyecto. ¿Está vivo? La cuestión que Sahara quería tener su propio proyecto. ¿Seguimos sin micrófono? ¿Se escucha bien? Sí. Hola. Sí, se está prendido. La cuestión que Sahara quería tener su propio proyecto. Y le dijimos que oren porque no teníamos respuesta. Los misioneros de experiencia no tenían respuesta para eso. Y ella oró. Y ella vio que en los 2 proyectos, en el que teníamos en el fútbol con los niños y el que teníamos con el idioma, había chicos pobres. Entonces compramos alimento y ella con su corta edad iba llenando unos pequeños bolsones, no como los que da acá la política, sino más chiquitos. Y nosotros los días viernes, que es como el domingo para ellos, en la camioneta del club distribuíamos esos bolsones. Preparó 17 bolsones para 17 familias. Hermano, nosotros ahí ya teníamos 15 años de experiencia y cada uno con nuestros grandes proyectos. El coach de fútbol, como dicen ellos, y la profesora de inglés y español. Y eso daba oportunidad para hablar. Yo no podía hablarle a los jugadores todos juntos, en el mundo islámico se habla 1 a 1, pero tenían mis oportunidades para hablar con los jugadores. Mi esposa Belki con las alumnas también. ¿Saben cuál fue el único proyecto que nos dio la posibilidad de hablarle a la familia entera? El que pensó mi hija Sahara con 6 años y medio. Ellos no solo abrieron su casa, sus tiendas, porque viven en carpa, para que nosotros entremos con la comida, sino que ellos abrieron el corazón.
Y esa vez fue la primera vez que mi esposa Belki, en su idioma, el Hatsanía, un dialecto árabe, fluyó como nunca y le hemos predicado a familias enteras. Así que tengan en cuenta en todos los ministerios que tienen a sus hijos. Ténganlo en cuenta, ¿ok? Como los 3 misioneros que ustedes mandaron. Son 3. Y ahora pasó algo ahí en el último tiempo que estuvimos, que vamos a contar en otra oportunidad. Yo tuve 2 periodos de cárcel, uno de casi 2 meses, solo, y otro de solo 2 días, una noche, pero con mi hija. No cambio para nada los 2 meses, cumplí mis años, estuve en Navidad preso y me soltaron expulsándome del país para final de año. Pero no cambio eso por la noche que pasé con mi hija en cárcel, porque los que somos padres sabemos. Y ella tenía un poquito más de la edad que le conté cuando quiso el proyecto. Así que nosotros ahí ya teníamos como 1 año más de experiencia. Y estábamos en una prisión. Y se empezó a arrimar la noche. Y el carcelero pasó y me dijo, quédate tranquilo, que a la noche yo los voy a separar de celda y la voy a llevar a tu hija al calabozo del fondo y yo te la voy a cuidar. Mi dominio propio. Y mi hija se dio cuenta. Y yo, como estoy en confianza, lo voy a contar. Yo la verdad que me arrimé a la cerca, ahí a la reja, los barrotes bastante separados, yo creo que mi hija podía pasar. Y yo estaba midiendo cómo iba a pasar mi mano para agarrar a ese hombre del cuello. No sé qué iba a decir después. ¿Se imaginan el desastre de ese testimonio, no? Pero mi hija se dio cuenta y me agarró de la pierna y me llevó para el lado, para el fondo del calabozo y allá me dijo, escuchen, papi, vamos a hacer como tú me enseñaste. Vamos a orar por él y vamos a bendecirlo. Hizo 2 canciones en francés que hace 1 año atrás se acordó y tradujo ahí al español y al portugués, porque ahora estamos en Brasil, y se recordó de eso. Instruye al niño en su camino. Lo que están haciendo esos maestros ahí, en las manos del Señor, y para su gloria, nosotros no tenemos una idea lo que pueden hacer. Y prepárense para recibir noticias no solo de ese porteño y su amada discípula acá de la iglesia, sino también para la pequeñita, porque el Señor la va a usar. Lo único que precisa es de sus oraciones. ¿Cómo andamos orando por los nuestros? ¿Todos los días nos estamos acordando de ellos? Mira, quiero, con el permiso del pastor, quiero derrumbar un mito que se hace. Y no los quiero ofender, por favor escúchenme hasta el final. Ustedes no le están ayudando a esa familia a hacer su misión allá donde están. No vamos a nombrar el lugar. Ustedes no están ayudando a ellos. Ellos lo están ayudando a ustedes a cumplir la gran comisión. Porque nosotros seguimos nuestra zona de confort y los que están arriesgando todo allá son ellos. Y la palabra que hoy vamos a ver, es para todos como iglesia, y la iglesia lo está haciendo muy bien, pero es para cada uno de ustedes individualmente. O sea que la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, mirá quién habla, me dice mi esposa, es qué estamos haciendo individualmente por esos 3 valientes que están allá. No cómo nosotros le estamos ayudando. Gracias a Dios a ellos que nos están permitiendo a todos nosotros como iglesia, vuelvo a repetir y lo estamos haciendo bien, y a cada uno de ustedes en particular a cumplir la gran comisión. El último mandamiento. La única razón por la que fuimos constituidos por la iglesia es llevar el evangelio. Desde aquí, desde nuestra Jerusalén, desde nuestro templo, restauración en Leandro en Alén y hasta lo último. Y tú lo puedes hacer desde tu zona de confort, sentado ahí, porque ellos 3 lo están haciendo allá. Entonces no olvides ninguna mañana de orar por ellos. Ahora, cuando salimos expulsados de ese país, tuvimos que reprogramarnos toda nuestra vida y el Señor nos llamó a informar, motivar y a orientar a la iglesia a cumplir la gran comisión. Cosa que hoy acá no hace falta hacerlo. Recuerden que yo le dije que había 2 motivos por los que estaba muy contento de estar acá y el tercero lo iban a ir descubriendo mientras que avancemos por la Biblia.
Ustedes forman el 1% de todas las iglesias que envían donde hace falta. Cada 10 iglesias, una trabaja en misiones. Una. Y de esa 10, una, o sea, de ese 10%, solo el 1% envía donde no hay fundamento, donde están enviando ustedes. O sea, fíjense en qué mínimo porcentaje. Y yo los invito a que hagan memoria con la cabeza. ¿Cuántas iglesias de todas las denominaciones hay en misiones y cuántas ustedes saben que tienen, como ustedes, misioneros donde no hay fundamento? Así que van descubriendo cuál es el principal motivo por el que estoy contento de compartir con ustedes. Pero recuerden que la iglesia como institución esté haciendo las cosas bien, no nos quita a cada uno de nosotros que cada uno de nosotros hagamos algo, no solo por la Jerusalén, sino afuera y principalmente por nuestros 3 enviados. ¿Ok? Después de eso sentimos que el Señor nos mandaba a entrenar a jóvenes que querían ir. Y para eso fuimos invitados a la Triple Frontera. En la Triple Frontera, acá cerquita, hay 83 etnias representadas, de las cuales 75 son árabes o musulmanes. No es lo mismo. El árabe es el que tiene la lengua árabe y el musulmán es el de la religión. Pero la mayoría de los árabes son musulmanes. Entonces, ¿ustedes se imaginan 73 etnias, 73 países que tienen en su corazón a un profeta falso que murió y está bien muerto y adoran a un Alá, a un Dios no conocido? Lo tenemos acá a 300 kilómetros. Pero no se apuren, porque cruzando por Posada, ya ellos están con 2 mezquitas y ya están viendo cómo entrar en Posada. En cualquier momento, y después con la palabra vamos a ver por qué, lo vamos a tener acá por la zona. Y el Señor quiere, iglesia, que estén despiertas y atentas como ustedes a lo que es lo último en la tierra. Porque cuando la iglesia no va, el Señor los trae. Pero en obediencia tenemos que ir. Si no cumplimos, el Señor los va a traer para acá como está pasando. Así que estamos entrenando y conectando allí. Fuimos para dar las clases prácticas y para dar una materia que se llama Descubriendo el Mundo del Islam. Somos profesores de esa materia. Y de otra materia que se llama Antes de servir en el campo musulmán. Llegamos allí, empezamos a aprender el idioma, empezamos a hablar portuñol y vino la pandemia. Entonces, en vez de las clases presenciales, porque no se podían hacer las aulas, con brasileros, se empezaron a hacer online. Y ahí el pastor, que es el director del instituto donde estamos, nos desafió a que hagamos también online en español. Entonces ya no era desde Foz de Iguazú con brasileros al mundo musulmán, sino que era desde cualquier parte del mundo, latinos de habla hispana al mundo musulmán. Y el Señor nos sorprendió, pudimos dar aula a muchos de ellos, pero el Señor se ha glorificado de una manera enorme, porque muchos de ellos, más de 70 hoy ya están sirviendo en el campo musulmán. Y ahora desde allí nos están pidiendo que los acompañemos y que cuidemos integralmente de ellos. Y para eso hace falta la visita, así que ese es el segundo motivo de oración que les dejo como iglesia. Estamos buscando movernos a algún país donde buscar recursos, quizás sea a través del fútbol en los Estados Unidos, para desde allí poder visitar los obreros en el campo. Y acá viene no solo un motivo de oración, sino la primera aplicación para ustedes como iglesia. Piensen en la posibilidad de alguno de ustedes ir a visitar a nuestros 3 obreros. Piensen y dejen esto en la mano del Señor. Que esto no sea un impedimento. No saben lo que serían para ellos 3 recibir el calor de su amada iglesia y llevarle de allá hierba misionera, la posibilidad de un buen reviro, poder hacer allá en tierra árabe una chipa. No saben lo que es y podemos hacerlo, ¿ok? Entonces, por ahora seguimos ahí en la Triple Frontera formando candidatos que quieren ir para el mundo musulmán. Vamos a la otra. Ahí estamos en la Triple Frontera. Vamos a pasar. El instituto se llama MEAB, Misión Evangélica Árabe en Brasil.
y esas son las materias específicas que damos, son todas materias que tienen que ver solo con el mundo islam. No preparamos obreros para ir a otro lugar, preparamos latinos que van al mundo musulmán. Vamos a la otra, y acá sí vamos a la palabra. Vamos a dejar alguna historia que podría contarle para que el Señor se lleve toda la gloria para otra posibilidad y para otra oportunidad. Pero yo hoy quiero compartir con ustedes en Hechos de los Apóstoles y le voy a dejar una tarea a los pastores. Lo siento. Nosotros vamos a hacer una panorámica hoy, por arriba. Después, cada uno de estos eventos que nosotros vamos a ver da para hacer más de un sermón o para hacer más de un estudio de ustedes. Pero vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, que sería los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando a través de su iglesia, y tomamos como la primera iglesia a la iglesia de los apóstoles. Y por si me confundo, así me ayudan, vamos a hacer una diferencia. Los apóstoles son los íntimos, son los 12. Son aquellos que estaban en ese lugar privado, en ese aposento alto, donde el Señor más de una vez le dio la gran comisión. Le dio la gran comisión mientras que les mostraba el ejemplo, le dio la gran comisión mientras que estaba con ellos. Pero un día el Señor Jesús es crucificado. El Señor Jesús estuvo muerto. Estuvo bien muerto, hermano. Esto es parte del evangelio que tenemos que predicar. Y después de estar bien muerto, al tercer día, resucitó, venciendo la muerte, para que tú y yo podamos a través de él vencer el pecado. Y cuando unas mujeres que lo acompañaban y oraban fueron a la cueva para ver al Jesús muerto, encontraron la piedra removida y que él no estaba. Y un ser brillante les dijo que las mujeres vayan a los apóstoles y les diga que los esperaba en Galilea y que allí se iba a encontrar con ellos. Las mujeres fueron, le dijeron eso a los apóstoles, y los apóstoles fueron a Galilea a encontrarse con él, y ahí vamos a empezar a nosotros a leer. Ahora, todos los acontecimientos del Señor Jesús pasaron en la región de Judea, principalmente en la zona de Jerusalén. El Señor Jesús resucita, las mujeres lo van a buscar acá, y él les dice que lo esperan en Galilea. ¿Podemos pasar una foto más? Esta es la zona de Judea, los acontecimientos pasaron en Jerusalén, y el Señor les dice a las mujeres que le digan a los apóstoles que los quiere ver en Galilea. ¿Lo están viendo? ¿Por dónde tenían que pasar para llegar a Galilea? Si estás pensando en obedecer al Señor como está haciendo tu iglesia, individualmente, haciendo algo en lo último de la tierra, primero tenés que atravesar tu Samaria. Tu Samaria pueden ser tus ídolos del corazón, tus redes donde invertís el dinero, aquello que no te permite estar 100% con el Señor. Tu Samaria puede ser un pecado oculto. Tu Samaria puede ser una falta de interpretación de lo que es Jesús para ti. Todos tuvimos que pasar por una Samaria para llegar a donde el Señor quiere tener. Entonces ese es un tiempo también y una aplicación para lo que vamos a ir viendo y para que estemos reflexionando. ¿Cuál era tu Samaria? Todos sabemos que los apóstoles, en su mayoría judíos, no querían a los samaritanos. No querían ni pasar. Tenían muchas rutas para no pasar. Pero el Señor les dijo, yo les quiero dar una orden, les quiero decir algo, y para eso tienen que ir ahí. Así que los invito a leer Hechos 1.8, una vez que hicimos el contexto. Hechos 1.8, y si el PowerPoint anda bien, yo te invito a que tú dejes tu Biblia quieta ahí. Vamos a avanzar con el PowerPoint.
Y después cuando tú tienes que avanzar en tu Biblia, yo te lo indico. Tú déjala ahí en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Si nos tomamos el atrevimiento de parafrasear esto hoy para cada uno de ustedes, que es donde va el mensaje, el Señor le está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo, que ya está en cada uno de ustedes le serán testigos en Jerusalén. Jerusalén es el templo principalmente. Jerusalén para ustedes sería Alén. En Judea, podría ser todo lo que es Misiones, Argentina. En Judea no hay ni cambio de idioma ni cambio de cultura. Atención que acá viene el problemita. En Samaria, que ahí sí hay cambio de cultura, ahí sí hay cambio de lengua, y ahí es donde no nos sentimos cómodos, donde el Señor trabaja nuestro orgullo. Samaria está mucho más cerca de acá, de Alén y de ustedes, de lo que ustedes piensan. Los misioneros tienen a Samaria al lado de ustedes, y ya lo vamos a ver. Y hasta el último en la tierra, donde están nuestros 3 amigos. Ahora, en este contexto del Hecho de los Apóstoles, se calcula que fue escrito entre el año 30, después del Señor Jesús, hasta el año más o menos 60. O sea que para todos los capítulos que tiene el libro de los Hechos, más o menos se tomaron algo más de 30 años. Entonces nosotros vamos a hacer de cuenta que entre capítulo y capítulo, un promedio, hay entre 1 año y 1 año y medio. No es así exacto. Algunos capítulos están juntos en el mismo año y hay veces que saltan varios años para ir a otro capítulo. Pero nosotros vamos a hacer un promedio entre 1 año y 1 año y medio entre capítulo y capítulo. El Señor le dice esto en el capítulo 1. Cuando venga el Espíritu Santo me van a ser testigos. ¿Dónde? En el templo, en la ciudad, en la Judea, en Misiones, en la Samaria y allá, en el norte de África. Ustedes quédense ahí donde están. Yo voy a ir a pasar a Hechos 2. Vamos pasando. Y ahí viene el Espíritu Santo. O sea, vamos a suponer que pasó un tiempito y viene el Espíritu Santo. Llega el día de Pentecostés y yo les voy a leer lo que está en negro. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Para qué le dio el don de lengua en Hechos? Para que ellos predicaran. ¿Para que predicaran en qué lengua? En todas esas que ven ahí. En todas las que ven ahí. Pero yo les voy a pedir que ustedes me ayuden reteniendo en la cabeza en Chipre, en Asia, y cretenses. 2 de las lenguas que hablaron, que ni conocían, eran en Chipre y en cretense. Y había gente de Chipre y cretense que escucharon el Evangelio hablado en el don de lengua de otras personas y se convirtieron. O sea que a partir del capítulo 2, ellos ya están en condiciones de hacer lo que esta iglesia hace, cumplir integralmente, no solo en el templo, en la Jerusalén, sino afuera. Recuerden que entre capítulo y capítulo va a pasar 1 año y medio, y que estamos hablando de la iglesia, la primera iglesia, la de los grandes apóstoles, nuestros héroes de la fe, que vieron al Señor Jesús cumplir con su palabra el ejemplo, pero que lo escucharon en vivo. No solo que lo escucharon en los años del ministerio del Señor Jesús, sino que cuando Él muere, allá en Galilea, les da otra vez la orden. ¿Ustedes se dan cuenta de la magnitud de esto? O sea, vamos a pensar en un ser querido que haya partido. Yo pienso en mi padre. Todos tenemos un ser querido que haya partido. En su vida, en los últimos años, nos dice, cuídame la casa. Sí, viejo, quédate tranquilo. Cuídame la casa. Sí, papá, tranquilo, cuida lo tuyo, acordate de la medicina, descansa bien. Y se muere. Se fue. Y a unos días se te aparece, te abraza y te dice, cuídame la casa.
¿Verdad que lo haríamos? ¿Y qué pasa que a la iglesia nos cuesta tanto y a nosotros, independientemente, individualmente, nos cuesta tanto por obedecer el gran mandato? El último mandamiento. Y hoy vamos a develar, porque si nos cuesta a nosotros, si estamos hablando del 1% de la iglesia que conocemos, y hoy vamos a descubrir que a la primera iglesia, a la de los grandes apóstoles, las que estuvieron con el pastor de pastores, le costó unos cuantos años entenderlo. Y así, acá podían empezar, vamos al capítulo 3, van pasando los años. Y en el capítulo 3 pasan cosas, como en el verso 1 que dice, Pedro y Juan subían juntos a la hora novena de la oración. Vamos a pasar al 2. Había un hombre, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta de él, llamada la Hermosa, para que pidieran limosna a los que entraban al... Y Pedro ahí tiene uno de sus grandes discursos. Estaban haciendo las cosas muy bien, pero obedeciendo parcialmente, porque seguían en el templo. Está bien, ahí habían pasado 1, 2, 3 años. Entonces vamos al verso 4, al capítulo 4. Y en el capítulo 4, vamos a leer solo lo que está en negro, mientras ellos hablaban comenzaron a pasar cosas, prisión, persecución, azote. Eran valientes, estaban dispuestos a todo, pero en la Jerusalén. Ellos entonces les amenazaron, después que pasaron muchas cosas, y les soltaron, no hallando modo de castigarlo, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Y miren si habrán estado haciendo bien las cosas, que en el medio de la persecución y de los azotes, paréntesis, yo no lo hago, no estoy criticando a los apóstoles. Si les cuento los momentos de miedo que tuve en esos 2 meses de prisión, ustedes no me creen. Pero esta gente mira lo que hacía. Escuchen la oración y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo, ¿qué? Seguridad, bienestar, confort, que con todo de nuevo sigan hablando su palabra. Lo iban a meter en cana de nuevo. O sea que estamos hablando de valientes todavía en la Jerusalén. Y vamos al capítulo 5, recuerden que los años van pasando, y en el capítulo 5 tenemos muchas señales y maravillas. Y por los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y también de las ciudades de alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y endemoniados, y todos eran sanados. El Señor permitió que los traigan a Jerusalén porque los grandes apóstoles no entendían que ellos desde Jerusalén tenían que ir afuera. Lo que dijimos hace un rato, lo que está pasando ahora, lo que está pasando en la Triple Frontera, lo que está pasando en Encarnación, lo que ya está pasando en Posada, y lo dentro de 1 año lo van a vivir ustedes. El Señor está trayendo a su iglesia a los que tienen que ser salvos porque la iglesia no está cumpliendo para lo que fue creada. Y siguen las persecuciones, echaron mano a los apóstoles, le dicen que han llenado toda Jerusalén de la doctrina, después de azotarlo y lo intimidaron, lo dejaron en libertad y ellos salieron gozosos, haciendo las cosas como se tenían que hacer, pero todavía en una obediencia parcial. Y ya nos vamos a Hechos 6. Y acá pasa algo donde me quiero detener un poco. Había un problema entre las mujeres que eran griegas y eran judías cuando les daban de comer y las atendían en sus necesidades. Dicen que había privilegio sobre la judía o que estaban un poco olvidadas las griegas. Entonces le vienen con la queja a los apóstoles. Y los apóstoles le dicen, nosotros no podemos descuidar la gran comisión. Nosotros tenemos que seguir orando y predicando. Y era verdad.
Lo que a ellos les faltó entender era que no tenían que predicar solo donde lo estaban haciendo. Era verdad que el mandato del Señor era oren y prediquen y cumplen la gran comisión, pero hasta lo último, hasta Egipto. No ahí. ¿Y qué hacen? Y acá viene la segunda parte práctica para cada uno de nosotros. Elegid entre ustedes diáconos. ¿Para qué? Para que sirvan las mesas. ¿Cómo? Para que limpien los baños, para que limpien el templo, para que preparen la silla, para que hagan todo lo que hay que hacer, que no iban a hacer los apóstoles que estaban ocupados de la palabra y de la oración. Diáconos para servir la mesa. Y eligen a 7, pero yo quiero que esta noche que hablamos de la Gran Comisión nos detengamos solo en 2. Vamos a detenernos en Esteban y Felipe. Y el Señor apoyó esa decisión, porque el verso 7 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera. ¿Dónde? Y pasamos al otro capítulo. Ahora, van años y hay alguien que va a ser ejecutado, Esteban. Y a mí me llama la atención que cuando Esteban se tiene que defender, él se defiende con lo que leemos ahí. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Miren dónde fue Esteban, a la primera gran comisión. Escuchen. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu Jerusalén, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré, lo último de la tierra. Entonces salió de la tierra. Miren con lo que se defendió Esteban. ¿Qué le dijo? Mi ejemplo Abraham cumplió la gran comisión y yo voy a morir porque yo cumplí la gran comisión. Y murió. Y fue el primer mártir del cristianismo. ¿Y saben una cosa? No era apóstol. Y cualquiera de los 12 apóstoles hubiera dejado la vida por tener el título que hoy tiene Esteban, primer mártir del cristianismo. Tu aplicación, no importa el lugar que ocupe en la iglesia, aun si tu único ministerio es limpiar los baños. Cuando sales de tu Jerusalén, tienes que predicar, a costa de lo que sea. Vamos a pasar, así avanzamos, dejamos eso de lado, vamos a pasar al verso 8. Vamos contando los años, ¿no? 10 años con un cumplimiento local, parcial. ¿Se acuerdan cuando yo les leí Hechos 1:8 que les dije que dejen su Biblia ahí? Ahora, si ustedes me están siguiendo y quieren, salten a Hechos 8:1. Estábamos en Hechos 1:8 y ahora saltamos a Hechos 8:1. Saulo persigue a la iglesia. Y creo que lo conocemos todo. Pero les quiero dejar algo. Si no cumplimos Hechos 1:8 de predicar en la Jerusalén y hasta lo último en la tierra, a la iglesia le va a pasar Hechos 8:1. Si no cumplimos 1:8, nos pasa 8:1. Viene la persecución. Y cuando viene la persecución, ¿qué pasa? La iglesia sale. Y cuando la iglesia sale, ¿qué pasa? Cumple la gran comisión de forma integral, no solo en la Jerusalén. ¿Todos? Yo creo que sí. Vamos a leerlo. Dice que Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, ¿lo están siguiendo en su Biblia? Todos fueron por las tierras de Judea y de Samaria. Vino la persecución y salieron del templo, salieron del pueblo, salieron de los pórticos de Salomón. Llevaron la palabra a Judea y a Samaria. Se empezaron a distribuir. Todos. Perdón. Salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en la Jerusalén. Y acá viene una pregunta de reflexión. ¿Qué tiene nuestra ciudad o nuestra iglesia o nuestro pueblo que no nos deja cumplir el llamado de dejarlo todo y ir
kilómetro 40, a Bonplan, a donde se nos ocurra. ¿Qué pasa? ¿Estamos muy cómodos? Muchas veces nuestro propio ministerio, nuestro propio cartelito nos deja realizado, porque no quiero que te sientas mal, porque yo estuve ahí y los apóstoles estuvieron ahí, pero ni con la persecución salieron. Pero gracias a Dios la palabra ya se va a Judea y a Samaria y viene la primera predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos a causa de la persecución iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y ahí está el primer valiente que por fin sale de la Jerusalén. Felipe. ¡Wow! ¿Quién era Felipe? ¿Un apóstol? El que estaba limpiando los baños con Esteban. ¿Se dan cuenta que si tú tienes un corazón dispuesto a cumplir el último mandamiento y la gran comisión, no hace falta que tengas ningún cargo? Y escucha, que el Señor no te hable de ir a la Judea, a la Samaria, a lo último de la tierra, y que te sorprenda sin hacer nada en Jerusalén. No le vayas a los líderes a decir, me quiero ir a la India, cuando tú, en tu iglesia de restauración, no mueves un banco. Empieza por casa. Porque eso sí hicieron bien los apóstoles. Pedro y Juan van a Samaria. ¿Qué van a hacer Pedro y Juan? Porque estos sí son apóstoles. Van a ver lo que había pasado. Verso 14 de Hechos 8. Ya estamos arriba de los 10 años. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan a ver qué pasaba. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron. La verdad que a mí cuando leí esto digo, no me importa por qué se fueron. Cumplieron, salieron de la Jerusalén. Ya estaban entrando en la Samaria. Pero no, cuando tuvieron que hacer, volvieron para su zona de confort. Es difícil dejar la Jerusalén. Yo sé que ustedes acá, aparte de conocidos, hay muchos que son amigos y familiares de nuestros 3 amigos. Pregúntenle lo difícil que fue dejar la Jerusalén. Y ahí está un hecho de Felipe y el etíope que todos conocen. Y yo me voy a detener un minuto. Porque a los que les gusta la palabra les va a gustar mucho esto. Y a los que les gusta predicar. Prediquen a tiempo y afuera de tiempo. Felipe fue mandado por el Espíritu Santo y se encuentra con el etíope en un carro. Corríjame, Nelson. Y en el carro el tipo estaba leyendo Isaías. ¿Vamos bien? Y cuando leía Isaías, Felipe se le arrima y le dice, ¿entendés lo que estás leyendo? Y entonces le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y estaba leyendo, el etíope era eunuco, estaba leyendo Isaías 53. No lo busques, quédate en Hechos 8.1, por favor. Pero escucha vos que te gusta predicar, escucha. El eunuco tenía una condición especial que después vamos a ver, pero el eunuco ahora estaba leyendo. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentó aflicción. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestro dolor y con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, por afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz Él lo llevó. Estaba hablando de Jesús, Isaías, y el eunuco estaba ahí. Isaías 53. Pero ¿sabés lo que el eunuco sabía de él en el Antiguo Testamento? El eunuco sabía de él en el Antiguo Testamento según Levítico, que ninguno podía servir en la casa del Señor. Los eunucos no podían servir en la casa del Señor. Tenían, digamos, la entrada prohibida. ¿Saben lo que es eunuco
antes de leer esto de Cristo, había recibido de la Torá del Antiguo Testamento, según Deuteronomio? Ninguno que haya sido castrado, que tenga cortado su miembro, entrará a la asamblea del Señor. Ninguno que esté así, ni su descendiente. Estaba condenado el tipo, y de golpe el Señor en un carro, en una situación, le hace leer eso y descubre salvación. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Si el eunuco leía Isaías 53, antes que Felipe, el siervo, el diácono, el que limpiaba el baño, le lleve el Evangelio, después que recibió al Señor, ¿habrá seguido leyendo Isaías o dijo, ahora no leo más? Si lo leía antes que estaba condenado, imagínate ahora que encontró la liberación. Siguió leyendo. Y siguió leyendo. Y llega a Isaías 57. Y dice el Señor, a los eunucos que guardan mi día de reposo, que guardan mi mandamiento, no diga que soy árbol seco, porque a los que escogen lo que a mí me agrada, yo, el Señor, me mantendré firme en mi pacto con los eunucos. Tú no sabes lo que tú puedes hacer, lo que el Señor puede hacer a través tuyo cuando tú llevas el Evangelio. Porque tú no conoces la carga que tiene ese eunuco de tu Jerusalén o de tu Judea antes que tú le lleves la palabra. Y porque la palabra, como se la están dando ahora los chicos ahí, no va a volver vacía. Predica cuando sale de tu Jerusalén. No importa que seas un Felipe. Predica. Y ten la voluntad de Felipe, que pese a que tenés tu ministerio que parece menor, cumple sí o sí la gran comisión en Jerusalén y afuera de la Jerusalén. Y vamos a pasar al 9, así nos apuramos y vamos cerrando. Recordemos que todo esto va pasando, ¿no es cierto? Saulo se convierte. Ahora yo voy a jugar un poquito con la imaginación. Después, seguramente voy a hacer un error doctrinal, después los pastores me lo corrigen. Darío se ríe. Yo creo que el Señor estaba desde arriba mirando, a ver a los 12 al que le di la gran mandamiento que están haciendo, invertí 3 años con ellos, me le aparecí después de muerto, estaba ya en la gloria, tuve que bajar otra vez para decirle que vayan por todo el mundo, a ver qué están haciendo, ¿a dónde están? Y claro, el Señor ya no miraba para Jerusalén, el Señor miraba afuera a Jerusalén y no encontraba a ninguno. Por ahí mira para Jerusalén y encuentran que los 11 estaban en la Jerusalén. ¿Dónde te gustaría que el Señor te esté mirando ahora? ¿En la Jerusalén o en algún momento te dijo que dé un paso más? ¿El Señor te habló alguna vez que a través de algo, dinero, oración, visita, salgas y hagas otra cosa fuera, a la Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria y hasta Egipto? Hacelo. Porque el Señor vio que los muchachos seguían ahí en el templo. Y empezó a mirar para afuera, donde había tanta necesidad, y se encuentra un loco cumpliendo la gran comisión equivocado. Saulo, miren lo que hacía Saulo. Pedía carta y corría para matar a los cristianos, a los que tenían que cumplir la gran comisión, a los Esteban, que no eran apóstoles pero que habían entendido. Y el Señor dijo, esto es lo que preciso. Y hace un encuentro, como ustedes saben, lo tira del caballo, lo deja ciego. Qué casualidad, ¿no? 3 días, a través de Ananías. Y cuando se convierte Pablo, ya empieza a predicar donde tuvo el incidente. Damasco. ¿Saben lo que es Damasco? Capital de Siria. Núcleo del mundo musulmán de hoy. No era de los apóstoles originales. Y pasamos a Hechos 10. Miren los años que pasaron. Y Pedro recibe una visión. En la visión le dicen 3 veces, Pedro, no llame inmundo a lo que yo santifiqué, le dice el Señor. Y él pensaba que era comida. No era comida. Le estaba hablando de los samaritanos. Le estaba hablando de los gentiles.
La salvación no es solo para los que están adentro de la Jerusalén. La salvación es para todos. Y Pedro obedece y va de Cornelio y ya sabemos todo lo que pasa. Pero acá tenemos otra aplicación. Pedro era llamado para alcanzar a los judíos. Y el Señor lo hace ir a la Samaria con los gentiles a tener esta experiencia. Si tú sientes que tu llamado no está en lo último de la tierra, igualmente tienes que cumplir una experiencia en tu Samaria. Porque Pedro no era llamado a los gentiles. ¿Para qué le hace hacer eso? Mirá quién habla, diría mi señora. Mirá quién habla. Hay corazón orgulloso que el Señor precisa llevar a la Samaria antes de bajarte en humildad, de ser como Él, para llevarte hasta el último de la tierra. Y vamos a pasar esto porque lo conocemos todo y vamos a llegar al 11 y acá sí se van a sentir identificados. La iglesia que estaba en Antioquía. ¿Saben quién fundó la iglesia que estaba en Antioquía? Chipriotas y cretenses. ¿Chipriota de dónde? Cretense. ¿Se acuerdan los dos idiomas que le dije que se acuerden? ¿Se acuerdan que se acuerden? Pasaron años y esta gente que escuchó, gracias al don de lengua, la predicación en Hechos 2, después de 10 años, formaron una iglesia nuevita. No era la de Jerusalén, Antioquía, chiquitita. Y la formaron. Y estaba creciendo. Los apóstoles se enteran que están creciendo y enviaron a Bernabé. Bernabé dijo, voy a discipular y a pastorear a Pablo y me lo llevo para allá. Y lo llevaron y permanecieron un año. No como los apóstoles que habían ido a Samaria a ver qué pasaba, hablaron y se volvieron al otro día. Un año se quedaron. Un año. Y quiero que recuerden esto, hermano. Se van a sentir identificados. Tú y yo somos cristianos. Y somos cristianos porque desde aquel día, en esa iglesia, se nos llamó cristianos por primera vez. Y ahí viene el segundo desafío. Tenemos que descubrir cada uno, porque el Señor le va a hablar de modo diferente, por qué se los llamó cristianos por primera vez allí. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy somos cristianos gracias a eso. ¿Por qué cristiano se identificó con la iglesia de Antioquía y no con la de Jerusalén, donde estaban los grandes apóstoles? Y vamos a pasar uno más, estamos terminando. Jacobo muerto, Pedro encarcelado, seguía la persecución. Y yo puse esto porque Jacobo fue el primer apóstol que murió. No fue el único. Todos murieron con muertes por cumplir la gran comisión, lejos de la Jerusalén y de muerte horrible. Pero este fue el primero de ellos. No fue el primer mártir del cristianismo. El título se lo quedó el que lavaba los baños. Y ahí llegamos a nuestro final, en Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. Ministrando esto al Señor, lo que van a hacer ustedes el domingo que viene, ayunando, dijo el Espíritu Santo, el que elige, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que he llamado. Entonces esto, miren la importancia de lo que van a hacer ustedes. Ayunando y orado, le impusieron las manos, lo que seguramente habrán hecho con nuestro amigo, y les enviaron. Hoy conocemos los nombres de los 5 líderes que estaban en Antioquía. Pero la Biblia nos habla mucho de 2. De uno tiene epístola. De los otros 3, poco y nada. ¿Cómo te gustaría a ti estar en el registro del Señor? ¿Como los que han marcado la historia? Medita esta noche lo que vas a hacer afuera de tu Jerusalén, individualmente, porque tu iglesia lo está cumpliendo. En la Judea, ahí hay obra para apoyar en Bonplan, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a la última foto y de ahí
ya empieza todo lo que conocemos como la Gran Comisión y ese viaje que parece tan cerquita que en aquel momento ha sido toda una aventura. No en aviones como hoy, no con WhatsApp, con mucho sacrificio. ¿Y qué será lo que tengo que hacer, pastor, afuera de la Jerusalén? Lo mismo que adentro, lo mismo que en Alén, lo mismo que en tu familia, que en tu lugar de estudio, que en tu trabajo. El Señor te está llamando a que hagas algo más. Hay Judeas para apoyar, la iglesia tiene obras afuera de la Jerusalén. Empieza ahí. Quizás en algún momento salga algún desafío para la Samaria. Y hay mucho para hacer con estos 3 amigos que nos están ayudando a nosotros a cumplir la Gran Comisión en un lugar muy difícil. Y tanto allá como acá, lo que tenés que contar es quién es Jesús. Yo lo voy a leer porque no me quiero olvidar de nada. No pertenece a mí, pertenece a un pastor con el cual estuvimos trabajando en un momento muy difícil de nuestras vidas como familia, cuando nos echaron de ese lugar. Se llama Sujei Michelén, lo pueden buscar en Google, y habla quién es Cristo para él. Y yo te lo quiero dejar para cerrar este momento. La Biblia dice que Él es mi rey. Él es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos, es el rey de los cielos, es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Ese es Jesús, mi rey. Yo me pregunto, ¿tú lo conoces? Mi rey es un rey soberano, no hay manera de medir su amor ilimitado. Él es fuerte, sincero y firme. Es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, es la pieza central de la civilización. Él es incomparable, Él no tiene precedente, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. ¿Tú lo conoces? Él es la clave del conocimiento, es la fuente de la sabiduría, es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz. Es el camino de justicia, es la guía hacia la sanidad, es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y es ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes vivir sin Él, no puedes sobrevivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con Él, la tumba no lo pudo retener. Ese es mi rey. Ese es Jesús, ese es tu rey, el que tenemos que llevar desde la Jerusalén y hasta lo último en la tierra. Iglesia, yo te invito a que te pongas de pie. Primero, pedirle disculpas, sé que me pasé en el tiempo, estaba un poquito ordenando todo y seguro que ya el Señor les develó por qué es mi alegría de estar aquí. No dejen como iglesia de cumplir el gran mandamiento como están haciendo integralmente. Recuerden que ellos nos están ayudando a nosotros y que precisan de nosotros allá en esa tierra lejana. Y hoy, cuando estés saliendo de tu Jerusalén, cuando pases por esa puerta, se dé cuenta que hay un letrero que dice, estamos entrando en la misión. Estamos saliendo de la Jerusalén, pero tú vas a entrar en tu misión. ¿A dónde? A donde el Señor quiera.
Tu corazón, como Isaías, tiene que estar dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí. Y cuando Él conozca ese corazón, quizás te diga, quédate en la Jerusalén ayudando, que hace falta acá. Pero Él precisa esa disposición. Estoy muy contento de conocer a gente que la tiene. Años tardé en el día de hoy. Y quiero agradecerle también como iglesia, principalmente a las autoridades, porque cuando lo he precisado, uno esto de dar, hay veces que quiere calmarse. Y bueno, perdón que entraba de incógnito, pero allá mi amigo sabe, más de una vez estuve ahí escondido, escuchando al grupo de adoración y a la palabra de esta iglesia. Están en buen camino, están cumpliendo el último mandamiento de manera integral. ¿Oramos? Gracias, Padre, gracias por lo que tú eres, Señor. Te alabamos y te bendecimos por eso, por lo que tú eres. Pero te agradecemos porque tu misericordia nos alcanzó y tu gracia, solo tu gracia nos permite ser obediente integralmente a la gran comisión. Padre, tú sabes que en los primeros momentos de la familia pastoral, con todas las luchas que han pasado, persecuciones de otro índole, no habrán ni pensado en esta realidad que solo tú puedes haberle concebido, de estar mandando obrero hasta lo último de la tierra. Tú sí que eres bueno, papá. Gracias porque tú usaste cada uno de esos momentos difíciles y porque el que se lleva toda la gloria siempre eres tú. Nosotros vasija de barro. Desde los pastores acá presentes y los líderes, hasta mis siervos que limpian, Señor, los baños, los pisos, preparan las aulas, y que tú hoy le hiciste entender que para ti todos somos parte del cuerpo, donde la única cabeza eres tú, y tú nos aceptas a todos. Y tu Espíritu Santo nos elige, nos separa para ser fieles acá en la Jerusalén y cuando salgamos la puerta, hasta donde tú quieras. Cruzando el océano o cruzando simplemente la calle, llevando tu gloria a los perdidos. Salvación, el Evangelio, la única diferencia. Gracias, Padre, porque un día ese Evangelio, por gracia, nos alcanzó. Que podamos dar de gracia lo que de gracia recibimos hasta lo último en la tierra. Bendice de manera especial esta iglesia. Mira a sus líderes, Señor. Mira las cargas de sus pastores. Concédele los deseos de tu corazón que son para tu gloria y están en tu voluntad. En el nombre de Jesús, la iglesia dice...